bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio de diálogo sobre la formación, construyendo el futuro, ¿no? Si hay algo que es importante para nosotros y ha sido importante como comunidad cristiana y como comunidad humana, es la formación. Si hay algo que nos abre a la esperanza y el futuro, es la formación, la educación, que puede transformar el futuro de las nuevas generaciones y el de las presentes generaciones, abrir nuevas visiones, nuevos compromisos, nuevos liderazgos. Y yo creo que hoy tenemos un equipo muy especial, un panel de invitados tremendamente variado. Primero Gabriela desde el CEPI, el padre Juan Molina desde la otra parte del país y Otoniel desde México, que nos va a compartir un poco cómo ven desde distintos ángulos, de distintas formaciones o procesos formativos, el futuro de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Entonces, ahora le voy a dar la palabra y el espacio al diácono Pedro para que nos invite a hacer una oración al principio para abrir este espacio de diálogo y de formación. Gracias, Félix. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quisiera comenzar esta webinar con una lectura bíblica y después hacer una oración breve. Lectura de la palabra de Dios del libro del Génesis. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mambré cuando estaba sentado ante su tienda a la hora del calor. Levantó la mirada y vio tres hombres que estaban de pie próximos a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se postró en tierra y dijo: Mi señor, por favor, te ruego que no pases sin detenerte con tu siervo. Haré que les traigan agua para que les laven los pies, luego descansarán bajo este sol, este árbol. Voy a buscar un trozo de pan y así se repondrán antes de seguir adelante. Ya que han pasado junto a su siervo, ellos respondieron: Haz como has dicho. Él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, esta lectura nos relata una historia maravillosa acerca de la hospitalidad, acerca de la disposición a servir, de cómo interiormente estamos llamados con esa disposición a formarnos para poder estar en el servicio al pueblo de Dios. Abraham era la personificación de la hospitalidad, del servicio, de una pastoralidad, un servicio hacia los demás. Tres extraños aparecieron súbitamente como de la nada, y Abraham los trata como si fueran familiares cercanos o amigos, ofreciéndoles agua para lavarse los pies, preparándolos de comer y quedándose junto a ellos mientras comían. En otras palabras, se adelantaba a brindarles lo que necesitaban. Esta historia también nos guía para inspirarnos a todos nosotros para ofrecer esa misma bienvenida, esa acogida a cada persona que entra en nuestras vidas. Tal como lo hizo Abraham, también nosotros debemos extender nuestra hospitalidad, estar dispuestos a dar nuestra ayuda a aquellas personas que vemos semana tras semana, lo mismo que aquellas que nos visitan o que vemos accidentalmente de pasada. Reconozcamos siempre a Cristo en cada uno de nosotros. Oremos. Dios de la vida, tú que nos convocas para ser signos de acogida, ayúdanos a reconocer tu presencia en cada persona que cruza nuestras vidas, extrañas o conocidos. Danos la fuerza y la bendición para mostrar nuestra acogida, nuestro amor a todos. Te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre en el cielo, María Santísima, a través del nombre de aquel que recibió a los pecadores y les ofreció la salvación, tu Hijo Jesús, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, diácono, por invitarnos a la oración y abrir este espacio que National Catholic for Hispanic Ministry abre este espacio de diálogo. Lo hemos hecho ya sobre juventud, lo hemos hecho sobre justicia social y este último espacio es sobre formación. Quisiera darle la palabra a Elizabeth Román, la presidenta
de National Catholic for Hispanic Ministry, para que nos dé la bienvenida a este webinar. Elizabeth. Muchas gracias, Félix, y pues bienvenidos a este espacio, este seminario de formación pastoral. En este encuentro de pastoral de conjunto, que como Félix nos dice, comenzamos en marzo, en colaboración con no solamente el Consejo Nacional Católico del Ministerio Hispano, conocido como NCCHM, sino también con el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, y con el CEVITEPAL. Y nos embarcamos en un camino sinodal de escucha profunda, de compartir y de formación. Es un camino que nos invita, ¿verdad? Y nos ha llevado a entrelazar las realidades de la pastoral latina del sur y del norte, reconociendo la riqueza de nuestras diversas tradiciones y experiencias. Estamos comprometidos a fortalecer esa comunión y colaboración entre nuestras comunidades hispanas, inspirados por el Evangelio y llamados por el Espíritu Santo. Durante este tiempo de reflexión, diálogo y compartir, pues vamos a explorar juntos cómo es responder a nuestras necesidades de formación pastoral en nuestras comunidades, promoviendo la solidaridad y la unidad en la misión evangelizadora. Y que este camino, este espacio, sea un espacio de encuentro fraterno y de discernimiento, donde podamos juntos discernir los caminos que el Señor nos señala para seguir construyendo el reino en nuestras realidades latinoamericanas, caribeñas, tanto al sur como al norte. Así que Dios nos continúe bendiciendo y guiando nuestros esfuerzos y estos diálogos de encuentro pastoral y sinodalidad. Bienvenidos y gracias. Bien, nuestra primera invitada principal es Gabriele. Gabriele tiene una pasión por la educación tremenda. Cuando la conocí hace pocos, la conocí hace varios meses, pero tuve la oportunidad de compartir con ella en un encuentro. Y esa vocación de enseñar, de formar, esa vocación tan tremenda, y se le va por todos los poros. Gabriele es venezolana, trabaja desde hace varios años en el CEPI. El CEPI es el Instituto de Pastoral en el Sureste. También posee una maestría en Teología y Ministerio en Boston College. Ahí fue donde le conocí y comparte una pasión por la educación y por la pedagogía, de mentorear a comunidades jóvenes y adultos, ¿no? Y sobre todo, pues, es este momento en que les invito a compartir con ella. Ella nos va a compartir su pasión, lo que ella hace en el CEP, los logros, cómo ve la formación. Estoy seguro que será impactante. Bienvenida, Gabriela. Bueno, muchísimas gracias, Félix, por esa introducción. Voy a ponerme el timer porque si no me paso el tiempo. Mi nombre, como Félix comentó, es Gabriela Escalante, soy venezolana. Sí, tengo una pasión muy grande por educar y viene de familia. Mi bachelor's es en educación y bueno, por las cosas del Señor, mi master's es en teología y ministerio de BC. Y un poco movido por las necesidades pastorales que tenemos, especialmente en el sureste. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Ok. Entonces, bueno, inicialmente gracias a todos los que están aquí para poder escuchar estas distintas ópticas de la formación y bueno, a ustedes, Elizabeth y Félix, gracias por la invitación. El día de hoy no solo estoy con la voz de Gabriela como coordinadora de pastoral juvenil a nivel regional en el sureste, sino también representando lo que CEPI es y lo que CEPI hace. Para aquellos que no lo conocen, el CEPI es la Oficina Regional del Sureste para el Ministerio Hispano de los obispos de los Estados Unidos, que coordina y apoya el Ministerio Hispano en 30 diócesis. Estos estados son Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina y Tennessee.
Es inevitable pensar en estos estados y no ir con mi mente como por el carro en el mapa, ya que parte de lo que CEPI hace es desde esa vocación misionera, iniciado por el padre Mario Vizcaíno, que muchos de ustedes deben conocer. eh, Falleció en marzo de este año, que en paz descanse. Pero el padre Mario Vizcaíno inició todo esto, el sureste organizado con CEPI. Hay una historia que siempre dicen, y hoy hablando con Olga Villar, la directora del CEPI, en preparación a esta participación, yo le decía, voy a contarlo del padre Mario y el directorio telefónico. Él, la forma que tenía en ese momento, hace 47 años, para poder encontrar a las familias hispanas, era agarrar las páginas blancas, los libros directorios telefónicos, que Olga me decía, ¿tú no te acuerdas de eso? Yo sí me acuerdo, en Venezuela los teníamos, y ahí él buscaba los apellidos hispanos y llamaba y ofrecía más que todo acompañamiento. Ya no tenemos los directorios telefónicos, pero sí tenemos las ganas y esa necesidad de conectar con nuestra comunidad hispana. El CEPI tiene 3 pilares y uno de ellos es la razón de este webinar, que es la formación. Pero para ser justos voy a hablar de los 3. Formación, comunión y evangelización. Estos pilares no se trabajan por separado. Todos son pilares transversales, se podría decir. Es algo que se trabaja en cada una de nuestras iniciativas. Entonces, ¿qué hacemos? Proveemos programas de formación, evangelización y desarrollo de liderazgo para ministros laicos y jóvenes hispanos. ¿Por qué lo hacemos? Por la misma razón de que todos los que están aquí están este día conectados, para promover y crear comunión en el Ministerio Hispano-Latino, en las diócesis de la región del sureste, y también para recordarles, en mi caso como coordinadora de pastoral juvenil a nivel regional, la visión que nosotros tenemos de la pastoral juvenil es, uno de los objetivos es recordarle al joven su valor, su dignidad, y poder reconocer qué es eso que solo él tiene, que es necesario en el mundo hoy. Y sé que esto puede sonar muy rosa y muy romántico, pero a veces se nos olvida que es lo más importante, que el joven realmente sepa quién es. ¿Y cómo lo hacemos? Ofreciendo servicios y programas integrales de liderazgo pastoral y formación para pastoral juvenil. Y una palabra que usamos mucho a nivel ministerial es el acompañamiento. El CEPI busca acompañar procesos, no ofrecer eventos, no hacer cosas para llenar el calendario, sino realmente oportunidades de encuentro intencionales que busquen promover ese encuentro personal de cada una de estas personas con Dios y poder reencontrar y descubrir cuál es ese llamado particular para poder servir a su comunidad. Entre las iniciativas que tenemos, el CEPI trabaja no solo con jóvenes, aunque es de lo que a mí me encanta hablar, pero no solo trabaja con jóvenes, trabaja con adultos y hasta trabaja con niños. Pero para decirles brevemente todo lo que se hace en CEPI, que no lo dije al inicio, nosotros estamos ubicados como oficina en Miami, Florida, pero el corazón del CEPI está en todo el sureste y abarcamos todas las diócesis que les comenté. Entonces, entre nuestros programas de formación se encuentra primero, en colaboración con Barry University, el programa de maestría en Ministerio Hispano, Ministerio Pastoral Hispano. Es un programa en español, un programa que se puede realizar online o en persona. Tenemos estudiantes que están aquí en Miami y tenemos estudiantes en todo el país. Y la idea es poder formar a estos líderes en Ministerio Hispano para que puedan llevar esto a sus comunidades. Tenemos también el Seminario de Liderazgo Pastoral, que es un programa especialmente para adultos, en el que se dirige principalmente a los líderes diocesanos, que son nuestros compañeros de camino directos, con los que trabajamos mes a mes y cada vez que visitamos una diócesis,
y a su vez con todas las personas que pertenecen a cada una de sus parroquias. Tenemos también la Escuela de Ministerio, que es uno de los programas donde el CEPI sale, porque así como les contaba que el padre Mario buscaba en el directorio los apellidos hispanos, el CEPI hoy lo que hace es buscar, sí, tener eventos como en casa, programas que tenemos aquí en Miami, pero más que todo es ir al encuentro de cada una de estas personas que tiene esa necesidad. Y para eso contamos con un grupo con una familia, con la familia del CEPI, que no son solo los empleados del CEPI, sino la cantidad de líderes, profesores y especialistas que tenemos alrededor en todo el sureste y que van al ataque o van a ayudar en cada una de las zonas donde se necesita. Y la Escuela de Ministerio es una escuela que se hace a nivel diocesano y que se hace en distintas sesiones y es de formación para las personas que no pueden viajar o que necesitan algo en casa. También tenemos el apoyo a los programas de diaconado permanente en distintas diócesis, donde el CEPI ofrece esa formación variada, formación integral e intencional. Diplomados y certificaciones, estos la mayoría son online. Ahorita el fin de semana se graduaron 20 participantes que hicieron el diplomado en consejería católica, brindado por terapeutas católicos que facilitan y ayudan en 6 meses a un grupo de personas que tengan un background, ya sea que hayan estudiado psicología en su país o que tengan conocimiento base para poder informarse más acerca de esto. Y también certificaciones en teología del cuerpo y en diversos temas. Y bueno, ya ahora empieza la parte de la lista que más me gusta, que es de pastoral juvenil. La Escuela de Asesores Adultos es un programa de una semana donde trabajamos con adultos o jóvenes adultos que estén acompañando a estos jóvenes. Y es un programa de 3 años, una semana cada año, de formación integral. Todos nuestros programas tienen 3 componentes, que es oración, misión y formación. En cada uno de los programas les ofrecemos a los jóvenes o a los adultos que tengan ese encuentro personal con Jesús, ese encuentro con ellos mismos, con su comunidad y que a través o motivados por esto puedan buscar y tener esa sed de formación. Félix decía al inicio que yo era muy apasionada con la educación y sí, como educadora, yo misma empecé siendo educadora de niños pequeños en preescolar, sé la importancia que tiene y además lo fascinante que es no solo formarse uno mismo, sino ver los frutos de la formación y el impacto que tiene en los demás. Tenemos también el Young Latino Summer Leadership Institute, que es el ULEAD, lo acabamos de terminar el viernes pasado. Este programa es uno de los programas del CEPI, bueno, el único ahorita, que es completamente bilingüe. Tenemos clases en inglés y en español. Y es un programa que responde a las diferencias y a la diversidad demográfica que tenemos en el sureste en este momento. En este momento tenemos, como todos podrán conocer, el resultado a las olas migratorias. Tenemos mucha nueva población que acaba de llegar al país, muchos jóvenes que están llegando, pero también tenemos esos jóvenes, en mi caso hablo de esa área porque es mi experticia, jóvenes que son de segunda o tercera generación, que prefieren hablar inglés, pero que no quieren olvidar y que necesitan ese sentido hispano, esa latinidad en su formación y en su relación con Dios. Entonces, este programa específico trata de cubrir esa necesidad y de responderle específicamente a estos jóvenes. También tenemos el curso de pastoral juvenil, que igualmente es un curso de una semana donde ya se habla más que todo de cómo nosotros hacemos pastoral hispana y especialmente en los últimos años hemos hecho muchos cambios curriculares para responder ciertamente a todas las necesidades que se están presentando
Y algo que voy a mencionar luego en los desafíos, que es todo este shift, este cambio que está habiendo con muchas de nuestras oficinas hispanas hacia oficinas multiculturales. Entonces, ¿cómo poder abordar eso? ¿Cómo poder crear puentes entre las distintas culturas? ¿Cómo preparar a nuestros jóvenes para ser los pioneros en crear esos puentes o apoyar a otros que lo estén haciendo? Y algo que muchos conocen y que Juan José Rodríguez, el que era el coordinador de Pastoral Juvenil, él se retiró el año pasado, pero él siempre dice que el libro de la Pascua es la joya de la corona de la Pastoral Juvenil del CEPI. Y sí lo es. Es un proceso a través del cual más de 200 jóvenes cada año escriben un libro para ser utilizado durante la Cuaresma para preparación de la Pascua. Y es un proceso para desarrollar líderes. Cada uno de las iniciativas que les acabo de comentar están basadas en la formación, en que no solo el joven pueda formarse y aumentar, o el joven o el adulto, sus conocimientos, sino también una formación integral que vea a la persona como un todo, que no solo ve la parte cognitiva, sino cada una de las áreas del desarrollo e intenta responder a eso. Por último, antes de pasar a los desafíos y oportunidades, quería contarles muy brevemente algo que hemos estado haciendo en Pastoral Juvenil en los últimos 3 años, y son los programas de evaluación y acompañamiento. Los programas de acompañamiento es una iniciativa que busca caminar más de cerca con nuestros jóvenes, con nuestros líderes, y que desde la formación, o sea, poder responder a sus necesidades. Entonces, luego de distintas reuniones donde se identifica la necesidad, donde se puede hacer un plan de acción con el líder, luego se implementa en distintas iniciativas, como por ejemplo ven aquí, que se llama Escuela de Líderes, que este es el segundo año que se hace en Knoxville, distintos retiros, distintos programas, como un traje a la medida para esa comunidad. Este proceso está impregnado de la formación, y no solo por las clases que se dictan, sino nosotros como CEPI tenemos muy claro que el proceso de formación nunca termina y que estamos modelando, estamos enseñando, estamos compartiendo conocimientos desde la forma en la que tratamos, en la que vemos, en la que abordamos y en la que escuchamos a nuestra comunidad. Hablábamos de sentir con el corazón de la iglesia. ¿Cómo podemos realmente sentir con el corazón de la iglesia si no la conocemos? Y parte de conocer ese sentir está en la formación. Y la forma en la que la hagamos va a modelar cómo lo pueden hacer ellos con sus comunidades. Es un proceso paralelo de formación. Y luego con respecto a logros y desafíos, porque ustedes dirán, eso suena muy bonito, pero ¿y cuáles son esos desafíos que se han enfrentado? Y voy a empezar con los desafíos para terminar con las buenas noticias. Los desafíos son los mismos, estoy segura de que muchos de ustedes se van a poder sentir identificados. Como parte de los desafíos, yo le acabo de mencionar de esta voy a apurarme, de esta diversidad demográfica, de las distintas cosas y las distintas situaciones y realidades que tenemos en nuestra comunidad. Entonces, cómo poder abordar a cada una de esas necesidades es un desafío y una oportunidad. Luego, el cambio que está habiendo hacia las distintas oficinas como oficinas multiculturales. Esto es una oportunidad, este cambio, a pesar de que en momentos puede ser abrupto y puede, puede parecer negativo al inicio, es una oportunidad para poder conectar con otras culturas. Y como parte de estos desafíos, ahí vienen los logros, porque viendo estos desafíos, hemos podido ahora este año compartir el Plan Nacional, que espero que muchos de ustedes lo conozcan, el Plan Nacional que fue aprobado por los obispos el año pasado. Desde enero hasta ahora hemos hecho reuniones provinciales donde nos hemos reunido como CEPI con distintos empleados diocesanos de la comunidad anglo.
y también de los hispanos. Y es la forma de conectar, de poder transmitir lo que se está haciendo, no como algo ajeno, porque la iglesia somos todos. Entonces, si queremos sentir con el corazón de la iglesia, tenemos que saber que es una iglesia unida, o que por lo menos a eso es lo que estamos tratando de llegar. Y otro logro que hemos tenido, han sido muchos, gracias a Dios, pero otro logro es como un despertar joven. En los últimos años el año pasado tuvimos el Encuentro Regional de Pastoral Juvenil, un evento que no se había hecho por más de 12 años, y el volverlo a hacer hizo que todos nos despertáramos un poco. Fue una conferencia, pero que buscaba también reconocer la importancia del joven hispano. Fue un programa completamente en español, una conferencia de 2 días con música, charlas, y nuestros jóvenes se redespertaron. Los que estaban despiertos se pusieron a trabajar, y los que no se despertaron, con el objetivo de que uno de los lemas que utilizamos en el encuentro era: tú también tienes una historia que contar. Y si ustedes me preguntan, ese era uno de nuestros statements más fuertes, de la importancia que tienen ellos y el impacto que tienen en el proceso general y en cómo ellos pueden ayudar. Y eso es parte de la formación. Ya me quité todo el tiempo, pero si tienen alguna pregunta luego, estoy más que abierta a compartir. Pero básicamente el objetivo principal de lo que quería compartir era que para poder sentir con el corazón de la iglesia, para poder sentir lo que la iglesia quiere, debemos conocerla, debemos conocernos y poder descubrir y redescubrir esa importancia que tiene la formación. Gracias, Gabriela. Por supuesto que sí, voy a hacerte una pregunta, pero no la tienes que contestar ahorita porque voy a presentar a nuestro próximo presentador. Pero quiero dejar en el aire, tú dijiste algo que a mí me pareció muy interesante y que hablaste con mucha pasión: acompañar procesos más que eventos, ¿no? Y yo sé que eso es un tema que a ti te mueve muchísimo, y por eso no quiero que lo abordes ahorita, sino que lo pienses y nos invites a cómo acompañar procesos más que eventos, más que actividades, ¿no? La importancia que la formación acompañe el corazón de las personas, ¿no? Gracias, Gabriele. Vas a regresar con la pregunta, anda pensándola, pero quiero presentar a nuestro segundo participante del día de hoy, el padre Juan Molina. Y es un distinguido invitado del día de hoy. El padre Juan Molina es sacerdote de la diócesis de San Antonio y es el quinto presidente de Mexican American Catholic College. Muy bien lo conocemos por MAC. Además del ministerio parroquial, incluyendo La Victoria y San Antonio, el padre Juan ha servido como director de la colecta de Iglesia para América Latina y asesor de política exterior para América Latina y el comercio global de la Oficina de Justicia y Paz Internacional, ambos de USCCB, la Conferencia Episcopal Norteamericana, y ha servido también en Catholic Relief Services. Es un invitado súper especial porque maneja la teología y también la economía, ¿no? Y eso es un don. El padre Juan Molina tiene una maestría en artes de espiritualidad y en maestría en divinidad en Washington Theological Union en Washington, D.C., maestría en artes políticas, económica internacional, desarrollo de PhD en economía, ambos en la Universidad de Fordham. El padre Molina ha publicado varios trabajos y para nosotros es un gran placer tenerlo entre nosotros para hablarnos justamente de la formación, cómo nosotros podemos ir. Sería buenísimo tener un diálogo abierto sobre la situación permanente del mundo, y es un privilegio tenerte aquí, claro que sí. Entonces, el ruego todo tuyo, seguiremos abriendo el diálogo. Muy bien, muchas gracias, Félix. Voy a compartir mi pantalla y entonces hablaré un poquito de lo que es MAC y lo que hacemos también aquí en MAC. Digamos, ahí. Primero, el tema era formando líderes en MAC y lo hacemos de diferentes maneras. En esta presentación para ustedes quiero
enfocarme más que todo en la formación de los laicos y la formación de los jóvenes adultos, porque en Estados Unidos ahí es donde estamos viendo el futuro de no solamente de la iglesia, sino también el futuro del liderazgo en la iglesia. Pero ¿por qué nos estamos enfocando en eso? Hay que regresar entonces a lo que es la misión de MAC, es decir, a lo que, por qué MAC fue fundado. Y la misión de MAC es bien simple: formar líderes pastorales para un ministerio efectivo en la iglesia. En Estados Unidos, pues eso puede tomar diferentes maneras, se puede leer de diferentes maneras, pero aquí en MAC lo hemos hecho de las siguientes maneras: formando seminaristas y religiosos, universitarios y en preteología. También últimamente formando ministros eclesiales laicos y haciendo mucha formación permanente del clero y de otros líderes. Y les voy a mostrar algunos programas que tenemos, que también como Gabriela ha dicho, a veces son acompañando estos procesos y a estos protagonistas, sean los líderes laicos o el clero. Y luego me quiero enfocar más que todo en lo que últimamente hemos estado haciendo, más que todo para los jóvenes. Y me quiero enfocar en 3 iniciativas de formación que tenemos aquí en MAC, que van desde la formación parroquial a la formación de lo que yo le llamaría el segundo piso, de los directores de los diferentes ministerios en una parroquia o aún en una diócesis, y luego enfocarme más que todo en la formación de los jóvenes para que así puedan aumentar su capacidad de liderazgo y puedan eventualmente tener el liderazgo en la iglesia. Entonces, primero la formación para voluntarios de las parroquias, que lo hacemos en línea y también de manera presencial. Y en el 2023, por ejemplo, formamos 528 personas que han estado participando ya como voluntarios en los diferentes programas o ministerios en sus parroquias, pero que quieren profundizar en su fe, no tienen un tiempo para ser los líderes o los directores de los ministerios, pero sí quieren servir en la iglesia. Estos pueden ser tus ministros de la Eucaristía, los que ayudan con el grupo de jóvenes, jóvenes adultos, todo eso. Y es simplemente para las dos cosas, para que puedan profundizar en su fe, conocerla un poquito más y entonces poderla explicar un poquito más, pero más que todo también para que profundicen en su relación con Dios. En los últimos 3 años, estaba viendo hoy, formamos casi 2,000 personas en este programa que se ofrece en línea y también presencial. Ahí, como les repito, el programa, el punto es que aumenta tu fe y conozcas tu fe. Este es un programa que fue inspirado, especialmente el siguiente que les voy a mostrar, por un documento que que publicaron los obispos de Estados Unidos, titulado Colaboradores en la Viña del Señor, que quiere decir prácticamente que los obispos reconocían que sin los laicos no podemos hacer nada en la iglesia, y por lo tanto, pues hay que formarlos considerando que ellos también son colaboradores, cotrabajadores en la viña del Señor. Luego, pasando de simplemente queriendo formar los líderes de las parroquias, los diferentes voluntarios que están en los ministerios, pasamos a enfocarnos más que todo solamente en los directores de los diferentes ministerios. Aquí en Estados Unidos, especialmente en una parroquia grande, podrías tener 10 directores de diferentes ministerios o pastorales que llevas, ¿no? O los coordinadores. En América Latina también tenemos eso. La gente que está más involucrada en la iglesia, que son los líderes de tu parroquia, de tu movimiento, y por lo tanto quieres formarlos más. Entonces creamos aquí en MAC un programa de formación de líderes que es prácticamente un certificado a nivel de licenciatura,
y en 3 años hemos formado ya 48 líderes pastorales. Pero ya estas personas prácticamente entran a una prelicenciatura, como digamos, o los primeros 2 años de una licenciatura, donde ya sí definitivamente, además de darles nosotros una formación espiritual para que puedan profundizar en su experiencia de Dios, en su relación con Dios, comienzan a profundizar mucho más, de manera más sistemática, en el conocimiento de su fe, de nuestra teología, para que de esa manera ellos puedan no solamente liderar con el entusiasmo que tienen, sino también puedan liderar a los diferentes grupos con el conocimiento que puedan ofrecerles. En los últimos años, con la Arquidiócesis de San Antonio y con otras diócesis en el sureste, y especialmente en lo que le llamamos las diócesis de misión, hemos podido también con este programa ayudarle a los obispos a eventualmente comisionar al ministro eclesial laico. Y de esa manera no es una ordenación, es obvio, pero sí es un reconocimiento de parte del obispo en el que el obispo prácticamente está diciendo estas personas pueden coliderar con el párroco en la iglesia, porque además de estar formados, también han aprendido a colaborar y hacer ministerio pastoral de conjunto en la parroquia, saben más o menos cómo negociar cosas con el párroco, cuál es lo que se les delega, y también tienen el conocimiento. El año pasado, 12 personas fueron comisionadas aquí en San Antonio para este tipo de liderazgo en las parroquias. Y aquí en el lado derecho, en su pantalla, pueden ver más o menos cuáles fueron los ministerios que estas personas tuvieron. La pastoral familiar, la catequesis, ministerio con los jóvenes, ministerios litúrgicos y el ministerio pastoral. Eso más o menos nos da una idea de a dónde están nuestros egresados, estos que antes eran voluntarios y ahora son los líderes en sus parroquias, qué tipo de ministerio y de liderazgo están llevando a cabo. Lo importante de esta comisión, de este momento público para estas personas, para estos líderes laicos, es que el párroco de cada parroquia donde son comisionados estos líderes laicos también está presente cuando el obispo les da una comisión oficial a cada uno de ellos. Y entonces le está delegando, en cierta manera, el obispo parte de liderazgo en la diócesis y en la parroquia a los ministros eclesiales laicos, obviamente con la dirección del párroco. Ahora, con respecto a los jóvenes, obvio que los jóvenes son el futuro de la iglesia y aquí en MAC le prestamos atención especial a los jóvenes y por eso siempre los incluimos en toda formación ministerial que tenemos, pero también tenemos programas específicos para ellos. De estos programas que tenemos, quiero mencionar 4, pero enfocándome al final más que todo en el BEIAL y ya van a ver lo que eso es. Entonces, esos 4, déjenme simplemente darles un pequeño recorrido. Sabemos que hay muchos seminaristas en Estados Unidos todavía que son jóvenes, a veces no hablan español. Cuando vienen de América Latina no saben inglés. Entonces, tenemos cursos intensivos de español o de inglés para que ellos puedan estudiar y aprender entonces a liderar un poco mejor en sus parroquias, a ser más efectivos en el ministerio o eficaces, dependiendo del país donde vengas, qué palabra vas a utilizar para eso. Pero lo importante es formar líderes que puedan liderar efectivamente a la iglesia en nuestro contexto, sea en inglés o sea en español. Luego también tenemos un programa muy importante que lo hacemos con varios seminarios,
que se llama el curso intensivo sobre el ministerio hispano en el siglo XX. Y ahí la mayoría son seminaristas, aunque también vienen religiosos y religiosas, varios laicos también, que a veces en la diócesis ya están ejerciendo algún tipo de ministerio y quieren mejorar su conocimiento acerca del ministerio hispano y para poder entonces ser mucho más eficaces en el ministerio. Dentro de ese programa, parte de lo que hacemos es que visitan a los jóvenes a la frontera de Estados Unidos y México para ver esa realidad, sabiendo que en la pastoral hispana la inmigración sigue siendo un punto bien importante, además de la juventud. También dentro de ese programa y separado, especialmente en el certificado para el Ministerio Eclesial Laico, tenemos un pequeño taller sobre las competencias interculturales, porque no es lo mismo ser latinoamericano y venir a hacer ministerio en Estados Unidos, a ser afroamericano a veces y también servir en los Estados Unidos. Y igual no es lo mismo servir en un contexto de pastoral urbana a un contexto de pastoral rural. Entonces en MAC trabajamos bastante con estas teologías y ministerios contextuales para poder mejorar la capacidad de liderazgo y de ministerio de todos los líderes. Y por último, ya casi para terminar, este programa de formación de la iniciativa de liderazgo juvenil del quinto encuentro, en inglés se llama BEYALI, y son también las iniciales, las siglas del programa en inglés. Pero déjenme decirles unas cuantas cosas. BEYALI involucra a jóvenes adultos, hispanos, latinos, católicos en los Estados Unidos para que crezcan. Y todo esto viene inspirado por el llamado del Papa Francisco a los jóvenes para que vayan en salida como protagonistas, llevando a Cristo a todas las situaciones humanas. Entonces es un llamado, pero también es una respuesta, ¿no? De las conclusiones del quinto encuentro aquí en Estados Unidos, donde se hablaba mucho de la formación, pero también de la formación de los jóvenes a adultos. Por eso el programa sigue la imperativa del quinto encuentro de involucrar a más jóvenes y familias, y especialmente de mejorar o de desarrollar el liderazgo de los jóvenes y dentro de eso el liderazgo pastoral de los jóvenes para que algún día puedan tomar también las riendas de la iglesia. El año pasado comenzamos con este programa, con un curso piloto en el cual involucramos a 10 diócesis y pues los jóvenes muy contentos. Tuvimos algunas cosas híbridas, como les decimos, en línea y presenciales, y los jóvenes mostraron mucha alegría, mucho gozo de poder hacer esto. Y ahora le estamos ofreciendo todo esto también en línea. Es más, el 8 de julio comienzan 2 diócesis con este programa, que son 48 semanas de estudio. Los jóvenes cada 6 semanas pueden tener acceso a un nuevo curso y se les da cursos sobre la pastoral hispana, sobre competencias interculturales. El Instituto Fe y Vida nos ha colaborado también con un curso sobre la pastoral juvenil para que especialmente los jóvenes adultos puedan aumentar sus capacidades de liderazgo con grupos de jóvenes. La música, Oregon Catholic Press, que es uno de los institutos aquí que ofrece música, también nos está ayudando con los ministerios litúrgicos. Para terminar, ya solamente quiero mencionarles que cómo creamos la formación de BEYALI fue viendo a 10 diferentes puntos que son prácticamente los principios de cómo estamos formando a los jóvenes en BEYALI, especialmente para el liderazgo en la iglesia. Nos hemos enfocado bastante en Evangelii Gaudium y Christus Vivet. El programa se ofrece en inglés y en español, es decir, los jóvenes no tienes que saber inglés para poderlo hacer, lo puedes hacer totalmente en español. Se basa en la memoria histórica del ministerio hispano en Estados Unidos
y por eso promueve las mejores prácticas que se identificaron en el 5º encuentro y ahora también en el Plan Nacional para el Ministerio Hispano. Y la metodología que usamos es la tradicional latinoamericana: ver, juzgar, actuar. Le pusimos ahí también celebrar y evaluar para poder seguir adelante. Y lo más importante es que fomenta el discipulado misionero, es decir, tú aprendes no solamente en tu mente, sino también en tu corazón, es decir, aumentas tu relación con Dios y así puedes entonces llevar a otros a Dios. Y todo lo que hacemos siempre es basado en una pastoral relacional, donde el joven no solamente es un individuo, sino que es parte de una familia, de un vecindario, de una iglesia. Pueden ir al sitio web de MAC, maxa.org, y pueden ver también ahí algunos otros programas que tenemos, pero para hoy quería enfocarme en estos dos puntos y estas dos audiencias y protagonistas. Muchas gracias. Ya después podemos ver si tienen preguntas. Muchísimas gracias, Padre Juan. Y me queda claro, y le dejo igual que Gabriel está haciendo su tarea, mientras presento el próximo invitado, quiero dejarle también una tarea a usted. Me parece muy importante, Esther García ha puesto los links de CEPI y de MAC en el chat. Si ustedes quieren, Esther García es parte de nuestra mesa directiva de National Catholic for Hispanic Ministry. Si quieren visitar, en el chat están los links de estos dos sitios, CEPI y MAC. Padre nos ha hablado sobre liderazgo, la formación para líderes. Mientras que el otro presentador hace su presentación, ¿cuáles serían las características del próximo líder de nuestra iglesia en los próximos 5 años? Otra cosa que mencionó y que me parece muy, muy importante, la formación es capaz de cambiar las estructuras, ¿no? Usted nos presentó cómo el obispo estaba formando laicos para transformar la estructura de la parroquia, los laicos puedan tomar decisiones, ¿no? La importancia de la formación. Y ahora voy a presentar a nuestro próximo invitado, que es el padre Otoniel. Y como nosotros estamos tratando de hacer este puente entre las Américas, me gustaría presentar al padre Otoniel Ochoa Nieto. El padre Otoniel es catequista desde hace 14 años. Estudió filosofía y teología en el seminario diocesano de Morelia, ordenado sacerdote el 3 de mayo del 2007 para la arquidiócesis de Morelia y colaborador del SEDEC de Morelia hasta el 2009. Ha sido vicario y párroco y actualmente es secretario ejecutivo de la Dimensión Nacional de la Nueva Evangelización y Catequesis desde marzo del 2022. Bienvenido, Padre Otoniel. Ha sido un placer. Es un placer que esté aquí con nosotros. Sé que ha estado muy ocupado la semana pasada y que ha tenido mucho, mucho trabajo, pero nos gustaba y queríamos tenerlo, que compartirse su experiencia y que nos compartiera un poco cómo el trabajo que está haciendo en en México. Bien, bienvenido. Si tienes algo que agregar a esta presentación. Muchísimas gracias, Félix. Saludo a todos los que están conectados y los he estado escuchando. Escuché a Gabriela, escuché al padre. Y la verdad, me parece un desafío muy grande porque todos tenemos desafíos en nuestra tierra, pero ustedes tienen desafíos muy, muy propios al ser migrantes, al estar en otra tierra y al tener que lidiar con el tema del idioma, tantas situaciones. He estado en varias ocasiones en los Estados Unidos y bueno, he palpado esos desafíos que ustedes tienen. Bueno, me han pedido que hable acerca de cómo estamos llevando la formación en toda la República Mexicana y también yo soy, como ya mencionó Félix, secretario ejecutivo de la Dimensión de Catequesis, es decir, mi responsabilidad es representar al obispo que tiene como responsabilidad todo el tema de la catequesis y la evangelización en México
Y eso también me lleva a reunirme con otros secretarios en toda Latinoamérica. Tenemos esta estructura en Latinoamérica para algunos, que a lo mejor puede ser una novedad, que es el CELAM, donde nos reunimos los secretarios ejecutivos de Brasil, de Colombia, de Venezuela. Y bueno, voy a presentarles lo que nos señala el directorio general, el directorio para la catequesis que el Papa nos regaló en el año 2020, en plena pandemia. Lo que yo voy a compartirles tiene que ver con la formación de los catequistas y de evangelizadores laicos, no de sacerdotes, porque hay otros documentos y otras instancias que abordan el tema de la formación para los sacerdotes. Yo me voy a enfocar en el tema de los laicos, sobre todo quienes desempeñan esta labor de evangelizar. Efectivamente, cada uno tenemos nuestros desafíos. Aquí en México, México es un país de muchos rostros, y cada rostro, cada lugar tiene sus propios desafíos. Pero el directorio nos está hablando de la formación en general, lo cual se aplica en China, se aplica en los Estados Unidos, se aplica en México, en Latinoamérica, de tal manera que este documento que nos ilumina tanto para entender la evangelización, los procesos de evangelización y por supuesto para entender los agentes de la evangelización, como es el caso de los catequistas o agentes de la evangelización. Pues vamos a dar este recorrido. Vamos a hablar acerca de la naturaleza y finalidad de la formación del catequista y del evangelizador. Cuando yo hablo de catequista, por supuesto que me estoy refiriendo al evangelizador en general. Ojalá que no lo estemos reduciendo solo a aquel que da catequesis para niños. Gabriela estaba hablando, por ejemplo, se enfocó mucho en la formación de agentes de evangelización, especialmente para jóvenes. Bueno, pues esto también aplica para ellos. Vamos a verlo de manera general. Bien. El directorio para la catequesis nos ilumina primero en la naturaleza de la formación. Me parece muy importante partir de qué es la formación. Creo que si no partimos de esta realidad, podremos estar opinando y podemos estar diciendo lo que a mí me parece que es la formación. El directorio nos ilumina, nos centra en el número 131 sobre qué es la información, la formación. Es un número que me parece determinante, que nos indica, nos alinea, nos ilumina para no perdernos en entender la formación con elementos que pueden ayudar, que enriquecen, pero que al final no son centrales en lo que estamos buscando, en el objetivo que tenemos, que es formar evangelizadores. Bueno, este número 131 dice lo siguiente: la formación es un proceso permanente. Es decir, que efectivamente, aunque puede tener momentos muy álgidos, podemos decir que el evangelizador tiene que estarse formando permanentemente. No hay un momento en el que ya se haya graduado y ya no tenga más que formarse. Dice que bajo la guía del Espíritu, esto es muy importante, porque si no podemos comparar la formación a cómo se entrena un líder, a lo mejor en una empresa, a lo mejor en un banco, a lo mejor quien liderea, no sé, el Walmart o alguna otra empresa. Bueno, no. Estamos formando agentes de evangelización y por lo tanto la acción del Espíritu es trascendente en este acto de formar. Y otro elemento muy importante, en el seno vivo de la comunidad cristiana. Esto nos ilumina muchísimo a la hora de entender la misión del evangelizador. No actúa de manera personal, es enviado por la iglesia y pertenece a una comunidad. Si un evangelizador no pertenece a una comunidad, por más elementos artísticos, funcionales, esto no le va a llevar a que quienes está evangelizando se adhieran a la comunidad cristiana. Sigue diciendo el directorio para la catequesis que ayuda al bautizado a tomar forma. Esto es un lenguaje muy comparativo, muy figurativo, ¿no? Como si el evangelizador fuera una roca que hay que esculpir, que hay que darle forma, ¿no? El bautizado, que
efectivamente por su bautismo recibió este llamado, la formación le permitirá eso, ya su nombre mismo lo dice, darle forma. Es decir, a desvelar su identidad más profunda. Si no es formado, el evangelizador no se va a identificar como tal y puede ser que se pierda en el mar, que puede significar formar a otros, evangelizar a otros. Que es el hijo, su identidad más profunda, como hijo de Dios, en una relación profunda con los demás. Esto nos señala, insisto, el directorio para la catequesis en el número 131. Y este mismo número nos dice algo que a mí me encanta, y he puesto esta fotografía no de manera solamente decorativa. Yo soy de un estado en México que es Michoacán, y aquí tenemos varios meses del año, sobre todo en el invierno, la mariposa monarca, y nosotros vemos cómo la mariposa, siendo un gusano, luego se va transformando hasta que sale la mariposa, ¿no? Bueno, esto es un proceso de transformación. Y me encanta porque el directorio compara la formación como un proceso de transformación. De ahí, insisto en la importancia de la acción del Espíritu, que solo el Espíritu Santo es el que puede transformar los corazones, de tal manera que cuando la formación está inspirada en la acción del Espíritu, puede acontecer este fruto de una formación, la transformación. El trabajo formativo actúa como una transformación de la persona que interioriza existencialmente el mensaje del Evangelio para que ello pueda ser luz y orientación en su vida y misión eclesiales. Fíjense qué grandioso. El desafío que tenemos es grande. Me encanta que le llamemos desafío y no problema, sino el desafío nos lleva a toparle de frente, pero con la seguridad de que cuando estamos formando desde la acción del Espíritu en la iglesia, acontece un proceso transformador en la persona, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante a la hora de entender qué es la formación. Insiste el directorio en este número 131 que la formación va más allá de una instrucción. No se reduce solo a instruir, no se reduce solo a la teoría, no se reduce solo a llenar la cabeza, sino en esta dimensión integral debe abarcar todas las áreas de la persona. Por lo tanto, su área espiritual, el área mental, es decir, de conocimiento, su área psíquica, su área física. La formación no puede estar enfocada o dirigida solo a un área de la persona. Muy bien. Dice el directorio, esto que nos sigue clarificando y hay que hacer mucho énfasis, es una sabia obra del Espíritu. Por eso quienes formamos a personas, tenemos que constantemente estar conscientes de dejarnos llevar por el Espíritu y dejar que sea Él quien tome el control en este desafío. Dice el directorio que la formación que también hace uso de las habilidades humanas, esto no se descarta, es decir, acudir y ser conscientes de la acción del Espíritu no descarta nuestras habilidades humanas, pero señala, es ante todo una sabia obra de apertura al Espíritu. Cuando escuchaba a Gabriela, a Gaby, ella hablaba del tema del acompañamiento. Efectivamente, en ese acompañamiento está de una manera muy incisiva la acción del Espíritu. Entonces, es una apertura al Espíritu de Dios. Quienes formamos, constantemente necesitamos estar entendiendo. El padre, por ejemplo, muy interesante, nos presentaba estructuras formativas, lo cual me parece muy adecuado, pero no podemos meter a toda la gente en una estructura formativa sin reconocer la acción del Espíritu que actúa de manera personal. Entonces, además de esa estructura, que muy bien diseñada, tenemos que tomar en cuenta esa acción personal, ¿no? Gracias a la disponibilidad de los sujetos y la preocupación materna de la comunidad, conforma a los bautizados con Jesucristo, modelando en sus corazones su rostro de hijo. Aquí nos muestra el directorio la meta que perseguimos al formar. No buscamos personas que tengan un gran conocimiento, que sepan
que muchas cosas sobre teología, muchas cosas sobre liderazgo. El objetivo central es configurarlos con Cristo. Si nosotros perdemos este fin, este objetivo, la formación se va a tornar en un refrito de muchas cosas que no nos van a llevar al objetivo central, la configuración con Cristo, ¿no? De tal manera que esta formación tiene que abonar a este fin. Por lo tanto, la formación de los catequistas, evangelizadores, sea de niños, jóvenes, adultos, ayuda a desarrollar las habilidades necesarias para la comunicación de la fe y para acompañar el crecimiento de los hermanos. Una vez más aparece lo que ya resaltaba, que muy bien Gabriela señalaba en el tema del acompañamiento. Bueno, ya hacía énfasis hace un momento de la importancia de la comunidad cristiana como lugar privilegiado de la formación. Si estamos entendiendo nosotros la formación como un salón de clase en donde vas y te sientas y vas a recibir un cúmulo de conocimientos, estamos reduciendo la experiencia formativa. Efectivamente, necesitamos un salón de clase, una persona que está exponiendo, pero el lugar privilegiado, ojo, no lo digo yo, lo dice el Directorio para la Catequesis, es la comunidad cristiana. Estoy seguro que muchos de ustedes han crecido, se han desarrollado, conocieron al Señor, han caminado en Él en una comunidad. Ha sido la comunidad quien me ayudó a descubrir, por ejemplo, mis carismas, mis capacidades, mis dones, y entonces, una vez habiéndolos descubierto, ponerlos al servicio de la comunidad en la que me encuentro. Por eso bien señala el directorio que el espacio formativo en el que nosotros tenemos que formar definitivamente no es un salón de clase en donde solamente la persona, el catequista, el evangelizador, llega y se sienta. Además es la comunidad y esto implica experiencias comunitarias, es decir, el paseo, el viaje, la experiencia de ir a visitar enfermos, el momento en el que tenemos quizá un momento de diálogo profundo. La comunidad en toda su dimensión, por supuesto, y de manera muy especial, la experiencia celebrativa, encontrarme con la comunidad principalmente en la Eucaristía, para mí ya debe de ser un medio eficaz de formación. En este contexto, por lo tanto, la comunidad cristiana la entendemos como es el origen, fíjense, esto es muy interesante, la comunidad cristiana es el origen, lugar y meta de la catequesis y por lo tanto de la formación. Gracias a la catequesis, a la evangelización, acontece la comunidad cristiana. Hay un enriquecimiento entre la comunidad cristiana y la evangelización, concretamente hablando de la catequesis. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber evangelización sin la comunidad cristiana. Pero luego, en la medida que hay efectivamente evangelización, la comunidad cristiana se enriquece. Quiere decir que subsisten, coexisten, se necesitan, son dependientes la comunidad cristiana de la evangelización. En este contexto, no podemos hablar de una formación si no estamos considerando la comunidad cristiana. Dentro de la comunidad, dice el directorio en el número 134, tiene un papel particular el grupo de evangelizadores o de catequistas que junto con el presbítero, es decir, el sacerdote, el diácono, ustedes tienen en sus iglesias la participación de los diáconos permanentes que entran en este ámbito, dice, comparten mutuamente el camino de la fe y la experiencia pastoral. Así crece la identidad del catequista o del evangelizador y se toma conciencia de este proyecto evangelizador. De tal manera que en la comunidad, aunque la comunidad es una, es verdad que se compone de diferentes ministerios y todos ellos contribuyen a la misma causa. Fíjense que el Directorio para la Catequesis tiene una frase muy novedosa, habla de laboratorio de formación. Y me parece muy interesante que el Directorio
para la catequesis refiera la formación como un laboratorio. ¿Qué sucede en un laboratorio? Se experimenta. A veces, cuando en ese camino de experimentación, pues está la situación del error. Podemos experimentar una y otra vez y nos equivocamos, pero en alguna de esas podemos encontrar caminos adecuados. De tal manera que cada persona y la misma comunidad cristiana experimenta en la misma comunidad, en su ambiente, en su interior, en su ser y quehacer, el ir experimentando para ir creciendo. Pongo un ejemplo, hace rato hablaba de los carismas. Una persona, por ejemplo, que a alguien, un hermano, le ve el carisma de predicar, por ejemplo, y le dice, oye, mira, el siguiente tema, la siguiente clase, la siguiente sesión, el siguiente encuentro, tú lo vas a hacer. Y probablemente su primer encuentro haya sido un desastre. Yo recuerdo cuando era adolescente y estaba en el grupo de jóvenes, que alguien confió en mí y me dedicó, me confió la primera sesión y fui un desastre, pero bendito sea Dios que el líder de mi grupo siguió confiando en mí hasta que llegó un momento en que yo sentí que precisamente tenía esta capacidad, ¿no?, de compartir en ese tiempo a los jóvenes de mi edad. De tal manera que la comunidad cristiana funciona como un laboratorio en la formación. Por eso sería muy triste entender la formación solamente como un momento, un aspecto en el que bancariamente se transmiten conocimientos. Bueno, esta me la voy a pasar. Y bueno, aquí me parece muy interesante. Fíjense, ya estamos viendo, hemos visto primero la naturaleza de la formación, que es, y bueno, concretamente la formación es un espacio de transformación para el evangelizador. Luego hemos visto el lugar en donde debe acontecer la formación, concretamente la comunidad cristiana. Ahora vamos a ver los criterios. Y para entender más o menos a qué nos referimos con criterios, podemos también usar el término ingredientes de la formación, ¿no? Pongo aquí una ensalada. Yo no sé, ¿a ustedes les gustan las ensaladas? La verdad, yo no me gustaban. Luego viví en Europa algunos años y mis hermanos españoles me ayudaron, me enseñaron a encontrarle gusto a las ensaladas. Y una señora, pues me dio así como los pasos, ¿no?, para hacer una ensalada. Primero una cama de lechugas, espinacas, y luego ya las verduras que se le pueden poner, y luego los granos, y luego la proteína, y bueno, aquello que parecía aburrido tornó haciéndose para mí en una fiesta de color y de sabor. Bueno, imagínense que vamos a hacer una ensalada con la formación. ¿Qué ingredientes tiene que llevar? ¿Qué no? Ustedes están en diferentes estados de los Estados Unidos. A lo mejor algunos están con jóvenes, otros están con adultos. Muchas realidades. Aunque tenemos diferentes realidades, ¿qué ingredientes no pueden faltar a la hora de formar? Bueno, primero, una espiritualidad misionera. Es decir, debemos de formar en el hambre, en el anhelo de que otros se encuentren con el Señor. Ese es el fin principal, formar en esta realidad, en este ímpetu misionero. Luego también tener en cuenta que la formación tiene que ser integral. ¿Qué quiere decir eso? No se enfoca solo a los conocimientos, sino que se enfoca a la persona. Formamos a personas que tienen una historia, que tienen un cuerpo, que tienen una familia, que tienen un trabajo. Yo soy sacerdote y me dedico a esto, pero nuestros laicos no. Igual llegan a formarse después de haber estado tantas horas y además con un part-time. Bueno, tantas realidades. Bueno, todo esto tenemos que tener en cuenta a la hora de formar una formación integral. Y algo que, bueno, Gabriela, has estado súper referida, porque de verdad que me conquistó tu puntualización, es la formación requiere, esto no es una decisión, requiere acompañamiento. No puedes formar si no tienes en cuenta el tema de acompañar. Acompañas procesos a personas que están en procesos.
acompañas a quienes van muy rápido, pero también a quienes van lento, acompañas a quienes vienen de una cultura anglosajona, pero también una cultura mexicana o latina, y todo esto, pues a la hora de acompañar, se va a enfocar a la persona. Y bueno, también coherencia en los estilos formativos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a la hora de que tú vas a formar, tienes que tener en cuenta qué quieres lograr, ¿no? Porque luego, cuando hablamos si hablamos de una coherencia entre los estilos formativos, tenemos que decir que si hablamos de esto es porque lo contrario es una incoherencia, ¿no? Es como si tú, por ejemplo, a la hora de formar, tú dices, mira, es que la oración es básica, es fundamental, hay que orar, pero en la formación tú nunca oras. O según horas con los que estás formando, pero te tiras 20, 30 minutos hablando y nunca les dejas hablar con Dios, ¿no? Ahí hay una incoherencia en la formación. Por un lado, sí, la incidencia en que hay que orar, y por el otro lado, no tienes ningún espacio de oración en el espacio formativo, ¿no? La oración se hace al principio y luego se hace al final, pero no hay un espacio y un ambiente y algo que fortalezca la formación, ¿no? Y bueno, por último, dice también el directorio como ingrediente que hay que tener una perspectiva de disposición para aprender de la autoformación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quienes están en este proceso formativo, catequistas, jóvenes, adultos, evangelizadores en general. Sí, es verdad que la parroquia, la diócesis, el ministerio latino, tantas estructuras que yo sé que los Estados Unidos tiene de una manera muy creativa, cuando yo participo con ustedes, de verdad que me admiro muchísimo de esa creatividad que tienen para formar. Eh, Sin embargo, aunque tengas tú, me estoy refiriendo de manera personal, estructuras que se dediquen a tu formación, mientras no haya también una conciencia de autoformación, tu formación será limitada, mediocre, es una palabra muy fuerte, mediocre, ¿no? A medias. Es decir, me quedo con lo que me dan. El que se está evangelizando, si se va a ver una película, ya está viendo la película desde un enfoque formativo, ¿no? Tengo un amigo evangelizador que la verdad tiene 30 años, yo lo admiro muchísimo, me encanta platicar con él, ¿no? Y estábamos hablando de esta película, perdónenme que no me acuerdo el título en inglés, que se llama El Diablo Viste a la Moda o El Diablo Viste de Prada, ¿no? Con Meryl Streep y Anne Hathaway. Y él decía que ahí encontró elementos de discernimiento. No sé si alguien ha visto esta peli, si no la han visto se la recomiendo mucho, porque la chica tiene que tomar una decisión y ella usa elementos de discernimiento para decir, aunque todo pinta que mi camino es este, no está mi plenitud aquí, ¿no? Bueno, un evangelizador, hasta una película que parece que donde la fe no pinta nada, encuentra pinceladas de la fe. Entonces, ver una película, leer un buen libro, el evangelizador tiene que estarse formando constantemente o autoformándose. Irse de viaje, tomar un tour, por ejemplo, por monasterios, por ciudades, venir a México, ir a Europa, ir a algún país de Latinoamérica, dentro de la Unión Americana, que ustedes tienen tantos lugares tan ricos. Yo le tengo unas ganas a Boston, impresionantes, por ejemplo, y algún día me voy a dar el tiempo para conocer esa ciudad tan histórica y como esa, varias, ¿no? Bueno, pues el evangelizador, eso también entra en su nivel formativo. Muy bien. Y bueno, aquí para simplificar voy a ir saltándome de diapositivas. Bueno, y entramos a las dimensiones de la formación. Con esto termino. Un poco para ya entrar a los desafíos de una manera también muy, muy, muy breve. Hace rato vimos los criterios, pero también hablamos, el directorio para la catequesis nos habla de dimensiones. Hablando de esta formación integral, bueno, pues tenemos una formación en el ser.
En primer lugar, la formación, en el número 139 del Directorio para la Catequesis, señala que debemos de formar a personas en su ser, abonar a todo lo que tiene que ver en su ser. Y aquí entra, por ejemplo, una experiencia querigmática, entra la formación, por ejemplo, en la historia de vida, en saber leer mi historia, encontrar mis heridas y sanarlas, el tema de la autoestima, es decir, todo lo que abona a mi persona, todo lo que me hace a mí mejor persona, pues eso contribuye a mi formación. Dice el directorio literalmente, en la dimensión del ser el catequista o el evangelizador, está entrenado para convertirse en testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios. Lo que hace testigo, lo que hace que esa persona efectivamente dé testimonio es su formación en el ser. La formación ayuda al catequista a considerar su propia acción catequística como una oportunidad para el crecimiento humano y cristiano. En otras palabras, quien se compromete con su formación, irremediablemente se hace mejor persona, no solo mejor evangelizador. Con lo cual, si el evangelizador es madre de familia, estudiante, trabajador, ciudadano norteamericano, mexicano, colombiano, venezolano, será mejor persona. La persona que se forma será mejor persona atendiendo esta dimensión en el ser. La segunda dimensión es la dimensión como que más usamos, es decir, en la que más nos enfocamos, y es la formación en el saber, la transmisión de conocimientos, metodologías, doctrina, realidades, y por supuesto la formación teológica y bíblica. Un evangelizador tiene que estar formado bíblica y teológicamente, desde su realidad. A veces los formadores cometemos el error de querer formar como pequeños padrecitos o monjitas. El laico tiene una formación específica. Un error tremendo es trasladar la formación sacerdotal a la formación del laico. No, no es adecuado. El sacerdote tiene una misión específica y su formación atiende a su misión. El laico tiene que ser formado desde su dimensión laical, en el ser, en el saber, como lo estamos viendo ahora, y en la dimensión que veremos más adelante. Señala el directorio en el número 143, la formación bíblico-teológica y el conocimiento de la persona y del contexto social. El evangelizador o catequista también es un maestro que enseña la fe y por lo tanto necesita conocerla. De hecho, él hace del testimonio su primera virtud y no olvida que también es responsable de la transmisión de la fe eclesial, a grandes rasgos. Y luego tenemos también la formación en el saber hacer. Fíjense bien, primero en el ser, formamos personas, luego en el saber, el conocimiento bíblico y teológico, sobre todo. Y luego viene el saber hacer, que tiene más que ver con las metodologías. Es decir, cómo, por ejemplo, Gabriela nos hablaba de evangelizar jóvenes, pues el joven necesita otra metodología, otro tratamiento, otra manera de transmitirle el mensaje. No puedes tú usar la misma metodología con el niño, con el adulto y con el joven. Y más aún, no puedes usar una misma metodología con las personas de origen latino que con los de origen anglosajón, ¿no? Aquí la metodología te va a ir ayudando. De tal manera que en la dimensión del saber, el saber hacer, el catequista es capacitado para crecer como educador y comunicador. La formación en el saber hacer precisamente le da las herramientas para poder comunicar el mensaje que ha encontrado en su formación en el saber. El catequista es un educador que facilita la maduración de la fe que el catecúmeno, el catequizado, realiza con la ayuda del Espíritu Santo. Y bueno, también hay que, en este énfasis del saber hacer, lo primero que hay que tener en cuenta en este decisivo aspecto de la formación es respetar la pedagogía original de la fe. Cuidado aquí porque en este saber hacer podemos a veces recurrir a metodologías o pedagogías muy humanas y no está mal. El directorio señala que es muy bueno dialogar con pedagogías y metodologías humanas. Es decir, por ejemplo, que algún pedagogo, Jean Piaget, me viene a la memoria,
o algún otro y me gusta su metodología, yo la uso para transmitir el mensaje, pues sí, pero lo ideal es que conozcamos la pedagogía original de la fe. Dios tuvo una pedagogía para enseñar a su pueblo y esa misma pedagogía nos ilumina a la hora de evangelizar. Muy bien. Y bueno, en este sentido terminamos ya con los desafíos después de esta iluminación. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos ustedes y yo? Algunos quizá podrían señalar otros, pero bueno, estos podríamos decir que son los desafíos para el evangelizador o el catequista. En primer lugar, es importante destacar que en cuanto a la formación del catequista, es que tiene que ser consciente de su llamado. Es decir, fíjense que centramos el tema de la vocación únicamente al sacerdote o a la religiosa. Es decir, la religiosa, el sacerdote, hablamos mucho de tu vocación, Dios te llamó, pero hemos descuidado mucho el tema vocacional en el evangelizador con un fundamento bautismal, de tal manera que la vocación, hablar de su vocación, nos ayuda a ser consciente de ese llamado y por lo tanto, a partir de él, se comprometa con su llamado a formarse. Pero luego también tenemos desafíos parroquiales, ¿no? ¿Qué desafío tiene la parroquia a la hora de formar evangelizadores? Bueno, crear y ofrecer los espacios adecuados para que los evangelizadores se formen. Creo, me parece, por lo que conozco, lo poco o mucho que conozco de la realidad norteamericana, es que ustedes están muy bien en estructuras, se preocupan por espacios de formación. Y bueno, otro espacio, otro desafío, mejor dicho, para la formación es acompañar el grupo de evangelizadores o de catequistas en su caminar. Es decir, no abandonarlo, sino precisamente un acompañamiento no solamente en el ámbito personal, sino además en tema comunitario. Y bueno, aquí en el ámbito diocesano, ¿no? Ayudar a las parroquias con programas de formación, ¿no? La diócesis ayuda con programas de formación que luego cada parroquia adopta, o mejor dicho, adapta a su realidad. Y por supuesto, ofrecer espacios de formación. La parroquia va a dar una formación básica, una formación para quienes van iniciando en el ámbito de evangelización. La diócesis ya tiene que pensar en estructuras y en espacios de formación de calidad media y superior, ¿no? Es decir, formar y acompañar a los formadores de catequistas. La diócesis se enfoca más en el evangelizador en general, debe de enfocarse más en quienes forman por ejemplo, este espacio que estamos teniendo, que me parece muy adecuado y que viene de una estructura no diocesana, sí nacional, y que precisamente se enfoca en formar a quienes forman, ¿no? El desafío más grande que tenemos no es formar evangelizadores o formar catequistas o formar a quienes se centran en este desafío, sino además formar a quienes forman. Y bueno, hasta aquí, a grandes rasgos, esto que quería compartirles. Gracias, Félix, por la invitación y gracias a todos. Muchas gracias, Padre Otoniel. Gracias por toda la presentación. Y entonces vamos a dar un espacio muy breve, muy breve, sí, muy breve para las preguntas. Habíamos quedado en el aire, Gabriela, y hemos vuelto nuevamente sobre el proceso del proceso de acompañamiento. Otoniel nos ha marcado el ritmo de la comunidad, la importancia de la comunidad en este proceso de formación. Y Padre Juan nos ha colocado el proceso de liderazgo, el hecho de formar, para transformar la iglesia, ¿no? Entonces, vamos a dar como 5 minutos, ¿no? Gabriela, Juan, y si alguien quiere colocar alguna pregunta en el chat o si quiere hacer una pregunta y una respuesta muy breve, para terminar a tiempo. Entonces, Gabriela. Bueno, voy a intentar responder muy brevemente.
y además con lo que iba hablando tanto el padre Juan como el padre Otoniel, podía informar un poco más mi respuesta. Cuando hablamos de que acompañar procesos más que solo planificar eventos, con esto no quiero decir que los eventos no son necesarios, porque los eventos son encuentros, son espacios de encuentro, y en los que podemos observar, identificar a través de la escucha y a través de poder conocer las distintas realidades. Pero un encuentro sin seguimiento es un evento y un encuentro con seguimiento es un acompañamiento que transforma. Entonces, para mí, algo que ha sido crucial en CEPI es el poder concebir cada uno de las iniciativas como procesos. Y cuando hablamos de un proceso, estamos hablando de que tiene algo antes, en y después. Y que el después requiere de una salida de uno mismo hacia la realidad del otro a través del acompañamiento. No sé si responde. Muy bien. Y en eso también el papel de la comunidad, que el padre Otoniel en este momento estaba como resaltando, ¿no? Y el papel de la comunidad no solo en acompañar, sino también promocionar. Y en esto, padre Juan, habíamos hablado del liderazgo, habíamos hablado de la capacidad de la formación de transformar no solo las personas, sino también las comunidades, ¿no? ¿Qué nos podrías compartir con lo que has escuchado del padre Otoniel, de Gabriela y algo? Claro, muy bien, gracias. Creo que la manera en que hemos estado discutiendo esto con líderes en la iglesia es que no es tanto solamente una transformación, sino una respuesta a lo que ya está sucediendo. Y por lo tanto, hay que transformar entonces, si usas esa palabra, transformar la iglesia para que pueda responder a los retos de hoy y no tanto a los retos de antes. Como decía el padre Otoniel, formar a un cura no es lo mismo que formar a un laico para liderazgo. Tienen que saber todo lo que es teología, pero no tan profundamente para el laico, porque lo importante es que ejerza su liderazgo y no tanto que sea el director espiritual o el padre espiritual. El padre va a seguir ahí. Y ahí me refiero entonces a la otra pregunta que me habías hecho, las habilidades que tiene que desarrollar cualquier líder. Ahí se enfatiza bastante el hecho de que no solamente es conocimiento, sino también habilidad, por ejemplo, en dos cosas. Habilidad intercultural, para saber quién tú eres y a quienes estás ayudándoles a crecer en Cristo, en Dios, en su discipulado. Y luego una habilidad de colaboración, sea eso de delegar a líderes laicos o que tú puedas saber tus límites. Yo siempre digo, la manera en que yo lo aprendí es que cuando me di cuenta de que el padre no podía decir la misa, hacer el coro y repicar las campanas, yo tuve que buscar colaboradores voluntarios, líderes pastorales, que puedan hacer todo lo demás que yo no debo de estar haciendo. Porque yo no tengo que estar dirigiendo el coro, tengo que estar dirigiendo la misa, presidiéndola, ¿no? Ahí hay que aprender tus habilidades, sabiendo que estás simplemente cambiando estas estructuras, pero es para que puedan ser más eficaces o efectivas en el ministerio y la iglesia pueda seguir siendo relevante en el mundo de hoy. Gracias. Gracias, padre Juan. Otoniel, antes de abrir el espacio al público y preguntarles si tienen alguna pregunta, ¿dónde podemos encontrar en la web algo de lo que tú estás llevando adelante, el CELAN, Cevitepal, el centro que tienes? ¿Podrías contarnos un poco lo que estabas haciendo la semana pasada, que tenías un evento tremendo, que tenías varias actividades? Eso, comparte un Sí, poco cómo de no. información, porque sabemos del CEPI, sabemos de MAC, pero justamente esto es abrir puentes y ver también lo que ustedes están haciendo. Claro, claro. Bueno, tuvimos un evento que efectivamente me dejó noqueado, pero de esos cansancios, ustedes me van a entender, el padre y Gabriela, y por supuesto tú, Félix, cuando tienes algo tan intenso, pero luego quedas tan satisfecho, ¿no? Bueno, pues le llamamos Semana Nacional de la Iniciación a la Vida Cristiana. Como ustedes saben, la catequesis está migrando. Hemos tenido una catequesis enfocada a los niños, una catequesis para preparar sacramentos. Entonces, la catequesis está cambiando
enfocada ya no a los adultos, sino más bien a no a los niños, sino a los adultos, una catequesis inspirada en el catecumenado. Ustedes nos llevan mucha ventaja porque muchas de sus iglesias tienen ya estructurados catecumenados. En México esto es una novedad, son muy pocas las diócesis y sobre todo las parroquias que tienen un espacio para iniciar. Bueno, entonces estamos hablando, una catequesis de iniciación se refiere a una catequesis que no se reduce a preparar para un sacramento, sino que inicia en la vida en Cristo, ¿no? Es decir, el directorio para la catequesis habla de 5 iniciaciones: iniciación en el conocimiento de la fe, iniciación en la vida en Cristo, que tiene que ver con la moral, con los mandamientos, iniciación en la celebración, iniciar en la oración y además iniciar en la vida comunitaria, ¿no? Una catequesis que aborde estas 5 dimensiones y no se reduzca solo a la transmisión de la fe únicamente. Y bueno, eso es lo que estamos trabajando en México, todos los coordinadores diocesanos aquí en todo el país, y no solo, también a nivel latinoamericano. Y bueno, pues como ustedes saben, en Latinoamérica tenemos esta estructura que nos vincula mucho. A lo mejor ustedes, como en Estados Unidos sí que hay participación con el CELAM, pero es que es verdad que ustedes son un mundo aparte, es obvio y se entiende, tienen sus propios desafíos y tal. Bueno, el CELAM es la conferencia latinoamericana del episcopado, es decir, un espacio de comunión entre todos los países latinoamericanos, desde México hasta Chile y Argentina, ¿no? Y bueno, pues aquí ustedes pueden entrar con solamente poner CELAM, pueden encontrar estos espacios, ¿no? Y hay apartados para la catequesis. He de decir que está habiendo una reestructuración y en el ámbito catequético todavía el CELAM no tiene propuestas, cada vez va concretizando, pero aún el camino está un poco por recorrer. En México pueden buscarnos como DINEC, es decir, D-I-N-N-E-C, DINEC, que significa Dimensión Nacional para la Nueva Evangelización y la Catequesis. Ahí pueden encontrarnos. Tenemos página web www.com.dinec.mx. Está todavía, si ustedes la buscan no la van a encontrar porque la hemos quitado para actualizarla, pero ya en unos días, con el favor de Dios, estará en servicio. Y bueno, nos pueden encontrar por lo pronto en Facebook. Las conferencias que hemos compartido, algunas las van a encontrar ya subidas en estos espacios. Gracias, Félix. Bien, muchas gracias. ¿Hay alguien del público que quiera hacer una pregunta en este momento? ¿Alguien que quiera subrayar una idea que le ha parecido importante? Tenemos solamente 2-3 minutos y si hay alguien que quiera participar en este momento, el espacio está abierto. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, ha sido un encuentro muy agradable donde hemos compartido el valor de la comunidad, el valor de acompañar y no significa esa lógica dualista, hacemos una cosa o hacemos otra, como Gabriel lo ha apuntado, sino cómo llevamos adelante y cómo profundizamos los eventos. Padre Juan, Gabriela, Otoniel, muchísimas gracias a todos y todas aquellas personas que se unieron en este momento. Vamos a subir el video y nos despedimos con una canción para compartir pues la alegría de seguir a Jesús y de formar y seguir formándonos. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten
mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Me doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza y sangre. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Yo seguiré cantando, porque calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, buena misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de ti. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. No saber de ti. Simplemente no saber de ti. Muchísimas gracias por haber participado en este webinar y gracias a todos los participantes, gracias a todos los invitados de parte del National Catholic Hispanic Ministries, CELAN Cevitepal, construyendo un puente entre las Américas. Muchísimas gracias, buenas noches y gracias por todo. Hasta luego.